Y la buena semilla. Y la buena semilla. Seguimos entonces con la lectura del Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Juan, ya sabe, está escuchando la radio los días, bueno, desde el año pasado, ya va a ser un año justamente el mes que viene, que estamos leyendo el Nuevo Testamento de manera ininterrumpida, ¿sí? Leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, libro por libro, sin saltar de un libro al otro, sino hasta terminar cada libro. Y bueno, meditamos en ese libro, en ese texto, en esa parte del Nuevo Testamento, y así lo vamos a continuar hasta terminarlo. Amén. Ahora estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 20. San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 20. Y la palabra del Señor Jesús dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús. ¿Cómo se escucha ahí? Bien, está perfecto. Entonces Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta ahí el capítulo 13 de San Juan, versículo 1 al 20. Muy bien. Ese es el texto, lo hemos leído. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, es donde comienza Jesús a hablar con sus discípulos hasta el capítulo 17. Jesús está, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, está en privado con sus discípulos, no está en público. Está en el aposento alto, comiendo la Pascua,
y también celebrando la cena del Señor, que después le va a dar el Señor cuando terminan de comer ese cordero de la Pascua. El Señor les enseña acerca del pan y de la copa. Así que todos estos capítulos nos relatan el momento donde Cristo está con sus discípulos solamente. Ya no está en público, ya es la Pascua, ya va a venir el arresto de Cristo en el capítulo 18 de San Juan. Su juicio, su condenación, su muerte y su resurrección al final del Evangelio. Pero aquí es todo lo que el Señor les está enseñando a los discípulos en particular, no a toda la gente, porque ya públicamente terminó de hablar en el capítulo anterior. Así que de ahí en adelante 5 capítulos el Señor está en particular con los 12, incluido Judas, que bueno, obviamente en un momento de toda esta historia de la Pascua y la Cena del Señor, él se va para entregarlo. Pero aquí estamos frente a Cristo y la particularidad de la privacidad con sus discípulos, enseñándole muchas de estas cosas que luego los discípulos recuerdan cuando viene el Espíritu Santo para empezar a predicar el Evangelio. Así que vamos a ver qué es lo que primero vemos para escuchar la voluntad del Señor, aprender acerca de Cristo. Recuerde que Cristo es aquel a quien nosotros debemos obedecer y seguir. Él es el ejemplo máximo. Pablo se puso como ejemplo solo cuando pudo hacer aquello que el Señor, cuando él pudo imitar a Cristo, solo así, en ese momento, el apóstol Pablo, nada menos, se puso como ejemplo, ¿no? Y entonces dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, cuando ustedes ven en mi persona la obediencia al Señor Jesús, entonces ahí les muestro un ejemplo para que puedan imitar al Señor Jesús. Pero él imitaba a Jesús. O sea, no era un tropiezo para que otro siguiera a Jesús, sino que era un aliento, Pablo, para que otro siguiera a Jesús. Viéndolo, acompañándolo a Pablo en todos sus días, uno veía un aliento permanente, ¿sí? Una motivación permanente, una fortaleza permanente para imitar a Cristo. Era una ayuda el apóstol Pablo para imitar a Cristo. El ejemplo era Cristo. Él era una ayuda para imitar a Cristo, ¿sí? Lo que el Señor nos manda en la palabra: ámense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, someteos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. Bueno, eso era Pablo. No él era el ejemplo, él dice que el ejemplo era Cristo. Ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Así como yo puedo obedecer a Cristo y ustedes ven esa obediencia, entonces ahí le alcanzo la ayuda para que imiten al Señor. Me parece que es fácil de entender. Siempre el ejemplo es Cristo. Si usted logra ser un imitador de Cristo, entonces usted le puede decir a cualquier hermano: hermano, imita la forma en que yo imito a Cristo. Se lo va a poder decir cuando lo alcance, cuando lo haga. Mientras no lo alcance, no lo va a poder decir. Como Pablo había alcanzado gran parte de la imitación de la vida de Cristo, de la persona de Cristo, entonces podía ayudar al otro para que también lo imite. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, que iba a morir y luego iba a volver al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, se refiere a sus discípulos, a los que estaban permanentemente con él. No se olvide que el Señor los llamó y los tuvo con él 3 años, ¿sí? 3 años los tuvo a los discípulos, a los 12 que quedaron firmemente al lado de Jesús. El Señor los tuvo con él
3 años. Hay que caminar 3 años al lado de Jesús. Esos 3 años que ellos caminaron al lado de Jesús, Jesús siempre estuvo manifestando su amor para con ellos. De esa manera los discípulos más adelante, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, en los apóstoles del Señor, los que estaban con Cristo, ellos pudieron entender que esa era la voluntad de Cristo, ¿sí? Amarlos hasta el fin, permanentemente. Nunca dejó de amar a sus discípulos. Por lo tanto, tampoco el Señor Jesús nunca deja de amar a los que son suyos. Su amor es permanente, inalterable. Y así los apóstoles de Cristo entendieron que era el amor que Él les había enseñado. Y lo mismo enseñan ellos, los que escriben el Nuevo Testamento, que el amor para con los hermanos debe ser inalterable, permanente, que nunca pierda su fuerza y su vigor el amor, porque ellos también lo recibieron así de parte de Cristo. Así como Cristo nos amó, dicen los apóstoles al escribir el Nuevo Testamento, amados los unos a los otros. Ellos habían recibido esa forma del amor de Dios en sus vidas. La Biblia dice que los amó hasta el fin, o sea, hasta el último momento donde ya los iban a separar. Jesús mostró y mantuvo su amor intacto para con sus discípulos, incluido hasta Judas. Lo amó hasta el final a Judas. Siempre le dio la oportunidad. Siempre estuvo amando inclusive a su propio traidor, a su propio entregador. El problema no estaba en Jesús, sino estaba en Judas. A veces la gente no entiende por qué, dice, ¿por qué tanta gente se muere y pasa tanto mal y se va a perder? Y simplemente porque no ama a Dios. El problema no está en Dios, el problema está en la persona. Dios le ama permanentemente, es el tiempo de la gracia para ser salvo, y la gente le rechaza. La gente dice, no, a Dios no lo amo, y no me importa ni siquiera cómo es. Ni siquiera me interesa. Usted le quiere predicar de cómo es el amor de Dios. No, ni siquiera me interesa. No le importa. Bueno. Y si lo llegan a conocer porque usted le explica el Evangelio, tampoco lo quieren amar. Entonces no es tanto por cuánto conoce o cuánto no conoce de Dios, sino que directamente no le ama aunque le conozca. O sea, rechaza algo aunque conozca ese algo. El ser humano es así. Es así. No dé tanta vuelta porque es así. Conozca a Dios o no lo conozca, hay corazones humanos que directamente no aman a Dios. No lo quieren, no les importa la persona de Dios. Exista o no exista, no les importa. Lo conozcan o no lo conozcan, no les importa a Dios. ¿Quieren vivir sin Dios? Bueno, el único lugar para vivir sin Dios permanentemente es el infierno. Así que lo siento por ustedes, los que no aman al Señor. Pero Jesús sí amó a los discípulos hasta el fin, hasta el momento. Por eso empieza este capítulo hablando de eso, porque hasta que no termina el capítulo 17, Jesús está con los discípulos. En el 18 son separados. En el capítulo 18 Jesús es arrestado y por lo tanto ya no puede estar con ellos, con los 12, y no puede ya... por eso en este capítulo va a ver que Jesús dice, yo le dije todas estas cosas para que después, cuando ocurran, crean lo que les estoy diciendo, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios, que yo soy el Salvador. Porque después lo iban a separar, que no iban a poder conversar. Jesús no pudo conversar con sus discípulos durante todo el proceso de la arresto y crucifixión. Solo pudo hablar con Juan, cuando Juan se acerca a la cruz y viene con María, la madre de Jesús. Es el único momento en que puede hablar con uno de sus discípulos, solo para encomendar la vida de María al cuidado de Juan, y viceversa, que Juan y decirle a María que no se separe de Juan, que iba a estar cuidándola. Bien,
por varias causas. Primero porque María ya era viuda hace rato y ninguno de los otros hijos de María hasta el momento de la crucifixión de Cristo había creído en Jesús. Así que María estaba muy desolada al momento de la muerte de Cristo. Seguimos leyendo entonces. María, la madre de Jesús, no la María que estábamos leyendo con Aide, ¿no? Esa María que estaba, esa es otra María. Muy bien, entonces, Jesús los amó hasta el fin. Muy bien. Y así nos va a amar a nosotros los que hemos creído en Él hasta que partamos de esta tierra. ¿Cómo? Si somos fieles, ¿sí? Si somos fieles hijos del Señor. Ahí está el amor del Señor demostrándolo permanentemente hasta el último día. Si usted niega a Cristo de alguna u otra manera, no va a poder percibir el amor del Señor. No lo va a percibir. Por eso tiene miedo. Al altivo lo mira de lejos, dice el Señor, así que no lo atiende. Claro, ¿usted tiene mucho miedo? Bueno, y entonces parece que está negando a Cristo por algún lado. En alguna forma lo está negando. No me diga eso. ¿Pero qué quiere que le diga? Si la Biblia dice que el que en él creyere no tiene ese problema, no se apresurará. Dice, no tiene miedo, no tiene temores, se le van, se desaparecen, tiene vida eterna, tiene vida en abundancia, tiene gozo permanente. La enseñanza de Cristo es no temáis, no temáis, no temáis, pero todo el tiempo lo dice. Si usted tiene miedo, ese temáis significa miedo, tiene miedo, y entonces ¿de quién está aprendiendo? Si usted tiene miedo, aprende de los hombres. Usted aprende la filosofía de los hombres, los razonamientos humanos, ¿sí? Psicología humana, y entonces eso le engendra en su corazón, le hace nacer y mantener el miedo. Entonces, si usted aprende de Cristo, va a ver que el miedo un día se va a dar cuenta que ya no lo tiene. Pero no que no lo tiene porque dice yo no le tengo miedo a nada. No, no lo tiene porque no lo tiene, porque se le fue. Porque se le desapareció. ¿Entiende eso? Bueno. Entonces, acá el que va a morir es Jesús, y Él ama hasta el fin a sus discípulos. Ahora Jesús está en el cielo, y Él ama a sus verdaderos hijos hasta el día en que morimos nosotros. Se invierte un poco la cosa, pero la enseñanza es esa. Juan dice, los amó hasta el fin. Y, obviamente, eso es lo que va a relatar en estos 5 capítulos hasta el arresto de Jesús. Y cuando cenaban esa Pascua, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, es decir, Judas ya estaba con el plan ahí latente, estaba buscando la oportunidad nada más, ¿no? Judas ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes, con los fariseos, con los escribas. Ya se había puesto de acuerdo cuánto le tenían que pagar para entregar a Jesús. Ya se había puesto de acuerdo que en el mejor momento, en lo más, habían planeado arrestarlo de noche, cuando no hubiera multitud. Todo eso ya lo había planeado Judas con aquellos que le iban a pagar para entregar a Cristo. Ya estaba planeado, ya estaba en el corazón de Judas. Judas dijo, en el momento ideal lo voy a llevar adelante. Ya lo tenía. En este evangelio después dice que Satanás entra directamente al cuerpo de Judas para terminar el proceso de la traición de Jesús. O sea que usted no le digo que se ponga en el lugar de Judas porque queda feo, ¿no? Pero bueno. Pero Judas ya lo tenía todo planeado, solo faltaba el momento ideal para hacer eso, de traicionar a Cristo. Así estaba sentado junto con los 11 comiendo la Pascua con el Señor. Terrible. Pero bueno, así era. Así que imagínese, y Jesús sabe todo esto, sabe que hay alguien ahí con su corazón maquinando en su mente, a ver, es ahora, un poco más tarde, un poco antes que salga el sol, vamos a ver cómo se suceden las cosas. Estaba ahí esperando el momento ideal. Por ahora no podía irse de ahí, porque no era el momento ideal todavía para ir a buscar a toda esa turba y a esos
sanguinarios que vinieron a arrestar a Cristo. No era el momento, estaba buscando el momento. Mientras tanto estaba ahí con Jesús. Así son los traidores, ¿vio? Siempre lo tienen planeado de hace mucho, pero tienen que esperar el momento para ejecutar la traición. Bueno, entonces, verso 2 dice que Judas ya tenía, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara a Cristo. El diablo ya lo había puesto, finalmente el diablo entra a Satanás. La palabra diablo significa adversario, pero la palabra Satanás se refiere al mismo Satanás, ¿sí? Al que nosotros llamamos comúnmente diablo. Y lo es. Satanás es el mismo. Cuando la Biblia dice Satanás es el mismo diablo, la misma persona del diablo. Si dice diablo solamente, se está refiriendo a un adversario de Dios, un adversario de los santos. Pero en este caso ya está indicando que luego aparece Satanás en la historia. Y obviamente para entrar en el corazón de Judas. Poseer a Judas. Una posesión satánica, no demoníaca. Satánica. Satanás adentro de una persona. Así estaba Judas en la mesa, en la Pascua que comieron con el Señor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es decir, la decisión de todo, todas las cosas Dios se las entregó en manos de Cristo, tiene la autoridad para hacer todas las cosas, tiene todo en su control, el Señor Jesús, y que había salido de Dios, Jesús, y a Dios iba. Esto dice la Biblia, Jesús sabía que el Padre le había dado toda la potestad en sus manos, las decisiones están en las manos de Cristo, Cristo está con su discípulo y va a llevar adelante todo el proceso hasta la muerte final en la cruz. Todo lo tiene el Señor, el Padre se lo ha entregado y a eso va. Especialmente este es el momento donde Cristo va a venir a cumplir la voluntad del Padre para salvar a la humanidad. Claro, ponerse en los zapatos de Cristo no es fácil. Es difícil comprender todo lo que en la persona de Cristo ocurría en este día, en esta noche. Pero bien vale el esfuerzo de poder entender, ¿no? A nuestro Salvador en esos días. Fíjese lo que Jesús va a vivir y sin embargo el Señor Jesús durante estos 5 capítulos está enseñando a sus discípulos, está animando a sus discípulos, está fortaleciendo a sus discípulos, les está aclarando un montón de cosas, les está dando profecías de cosas que van a pasar. Está a menos de un día de terminar su vida en una cruz. A menos de un día, y lo sabe. Muy bien. De él debemos nosotros aprender y tomar ejemplo. Nuestra boca debe proclamar las grandezas del Señor hasta el último día de nuestro aliento en nosotros, hasta el último día. Proclamar la persona de Cristo, proclamar el señorío de Cristo, proclamar la verdad de Cristo, proclamar el evangelio de Cristo. Nuestra vida debe ser el anuncio del Señor. Muy bien, porque Jesús ejemplo dejó. Claro, yo no sé el día que voy a partir del mundo, yo no lo sé, Jesús lo sabía. Pero dice que debemos aprender de él. Y el Salmo dice que si Dios nos da vida y vigor aún en la ancianidad, es para proclamar sus maravillas. Que Dios es justo, misericordioso, que hace justicia en la tierra, que hace misericordia en la tierra. Es para hablar de él. ¿Sí? ¿De quién quiere hablar cuando se acerque el momento?
¿A quién quiere agradecer? ¿A quién quiere mostrar cuando llegue el momento? Bueno, la respuesta es Jesús. Para eso nos congregamos, para eso le servimos, para eso leemos su palabra, para eso tenemos comunión con Él en la oración, para eso le honramos, para que eso ocurra. Seguimos leyendo entonces. Como Jesús sabía todo esto, que iba al Padre, de donde había venido, y que todas las cosas Dios se le había entregado para que Él lleve adelante toda esta obra maravillosa de la cruz, se levantó de la cena, sabiendo esto, dejó de comer el Señor y se quitó el manto que siempre usaba el Señor, y tomando una toalla se la ciñó, se puso la toalla alrededor de la cintura, vaya a saber, una toalla grande, ¿sí? Para que no se caiga, porque iba a usar las dos manos. Como iba a usar las dos manos, tenía que tener la toalla de tal forma que pudiera utilizar sus dos manos el Señor. Luego, dice, puso agua en un lebrillo, en una especie de recipiente como las palanganas que conocemos hoy en día, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos, enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Imagínense la escena. Jesús está con el manto que siempre usaba, con el cual los discípulos siempre lo vieron caminar, pero se lo quita el Señor, porque ese manto le identificaba a Cristo como un rabino, lo identificaba como un hombre de Dios. No era una vestimenta tan especial como para deslumbrar, sino que tenía un simbolismo, tenía una cierta identificación con quien la llevaba, que en este caso era Jesús. Por eso mucha gente le llamaba rabí, rabí, rabí. Él no se vestía como los fariseos eran unos extravagantes y hacían de la vestimenta una pompa como para que mostrarse inmaculados. Pues Jesús no necesitaba que su ropa lo mostrara como inmaculado, porque ya lo era santo y perfecto, por supuesto. No era la ropa la que lo hacía santo a Cristo, ni tampoco la ropa hace santo a nadie, sino que Él era santo, pero su manto que Él usaba era una forma rápida de identificarlo como un maestro de Israel, un maestro para su pueblo. Y por supuesto que lo era, por eso no estaba mal que aquel manto lo identificara de esa manera. Pero Él se lo quita, se queda sin el manto, y porque justamente lo que estaba queriendo enseñarle a los discípulos, es enseñanza tras enseñanza, es que Él, al mismo tiempo de ser el rabí, el maestro, el Señor, el santo, el Dios eterno y todo lo demás, era también alguien que había venido a servir. Puede hacer todo al mismo tiempo y no pierde la santidad por andar haciendo de siervo, no pierde la condición de Dios por humillarse hasta lo más bajo para pagar nuestros pecados, y eso es lo que el hombre no le entra en su mente, no quiere. El que es un cristiano solamente de palabra, y los que son ministros, entre comillas, solo de palabra, y los que son pastores, entre comillas, solo de palabra, y los que son apóstoles falsos, y los que son profetas falsos, no les entra esta enseñanza de Cristo. No es que no le entran, no la quieren. La escuchan, pero no la quieren, no quieren esta enseñanza de Cristo. Jesús nunca dejó de ser Dios por ponerse a lavar los pies de los discípulos. Eso que Jesús hace, hoy en día usted quizás le lave los pies a su niño, bueno, ¿no? O un enfermero o alguien tiene que atender a un anciano o un enfermo y hace este trabajo, no significa casi nada, ¿no? Pero en la antigüedad, en ese lugar, cuando una persona lavaba los pies a otra, esa persona era un esclavo. Generalmente lo hacían los esclavos.
los esclavos lavaban los pies a las otras personas. Cuando se recibía a alguien importante en una casa, o cuando se invita a alguien en una casa, en ese lugar, en el lugar de Israel y en muchos lugares alrededor de Israel, esos trabajos los hacían los esclavos, es decir, los de menos condición, los de condición más baja, o algún sirviente de la casa. El de más baja condición como sirviente en una casa era el que hacía ese trabajo, no lo hacía cualquiera. Usted dirá, ¿por qué era un trabajo humillante? Bueno, así lo consideraban los hombres. Dios no. Dios no considera eso, que la persona que haga eso es tan vil, tan baja, tan inservible como los hombres piensan. Pero se sabía que ese trabajo lo hacían los esclavos, lavar los pies a los demás. Por lo tanto, Jesús, que sabe que todo es así en la mente de los hombres porque nos conoce, Él viene a mostrar ese trabajo. Obviamente, cuando después va el Señor a la cruz, demuestra la humildad al nivel más alto, la humillación a un punto donde nadie la puede alcanzar prácticamente. Así como nadie puede alcanzar el señorío de Cristo porque solo Él es Señor, nadie puede alcanzar el máximo de la humillación, de la humildad, tampoco porque Cristo es el ejemplo máximo. Se lo ve en la cruz. Aunque usted fuera a la cruz con pecado y todo, jamás puede alcanzar la humillación que el Señor mantuvo, la humildad que mantuvo allí durante el tiempo que estuvo crucificado. Aún si no tomamos en cuenta que nosotros somos pecadores y Él no lo es, jamás alcanzaríamos ese nivel. ¿Sí? Se humilló hasta lo último, dice la Biblia, tomando forma de siervo, forma de hombre, y en la condición de hombre, humillándose a sí mismo, hasta la muerte de cruz. Y el Señor entonces está lavando los pies a los discípulos. ¿Saben los discípulos lo que está haciendo? Saben que está demostrando una actitud de servicio, una actitud de servidumbre hacia Dios que lo mandó a hacer esta obra. Está demostrando que puede ser humilde y Dios al mismo tiempo. Es Dios y es humilde al mismo tiempo. Es Dios y viene a hacer un servicio al mismo tiempo. Es Señor y Dios y está amando a pesar de lo que los discípulos luego van a hacer. Entonces puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los secaba con la toalla con la que estaba ceñido. Y entonces llegó hasta donde estaba Simón. No sabemos si Simón fue el segundo, el tercero al que el Señor llegó para lavarle los pies. Y Pedro reacciona. Pedro le dice, bueno, Señor, no, tú me lavas los pies. ¿Cómo puede ser que tú me laves los pies? Tú eres el Señor. Por eso le dije todo lo anterior. Los esclavos lavaban los pies. O los sirvientes, aunque no fueran esclavos, los que servían en una casa, el sirviente de más baja condición, al que más se le hacía hacer trabajos humillantes, era el que lavaba los pies. Entonces, por eso Pedro le dice, ¿y cómo me vas a lavar los pies vos? Si yo sé que sos el Cristo, el Dios, el Hijo de Dios. Esa parte no te corresponde, eso no lo hace Dios. Eso es lo que Pedro no sabía. ¿Usted sabe lo que hace Dios? ¿Usted entiende lo que hace Dios? ¿Usted conoce lo que hace Dios? Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Entender lo que hace Dios, conocer lo que hace Dios, aprender lo que hace Dios, observar lo que hace Dios. En la Biblia está todo eso. Pedro dice, Dios no puede hacer esto. Y Jesús dice, sí. Sí que Dios puede hacer esto. Porque Jesús era Dios. Respondió Jesús y le dijo,
lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, no lo vas a entender. Pero lo entenderás después. Lo entenderás después. Cuando el Espíritu Santo vino a la vida de Pedro y él empezó a predicar, ahí comprendió claramente el amor de Dios, la humildad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el perdón de Dios. Todo lo comprendió mucho más claro cuando finalmente el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a la vida de los discípulos y empezaron a predicar el Evangelio. Así que aunque usted no entienda mucho, deje que el Señor haga lo que quiere hacer en su vida. Deje que lo haga. Aunque no comprenda, después el Espíritu Santo le va a ayudar a entender. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No, yo no voy a dejar que me lave los pies, le dijo a Pedro. Por supuesto, Pedro tenía que cambiar mucho todavía. Pero bueno, esa fue la reacción. Eso fue lo que le pasó. No entendía. No está mal para el momento. Pero Jesús no quiere dejarnos ahí sin entender. No, dejar que yo haga lo que yo quiero hacer, dice el Señor. Después te voy a ayudar a entender. Deja que yo haga lo que quiero, dice el Señor. Deja que yo haga en tu vida lo que yo quiero. El hecho de que no lo entiendas ahora no tiene importancia. No te voy a dejar siempre sin entendimiento. Ya lo vas a entender más adelante. Pero deja que yo haga lo que quiera con tu vida. Deja que yo la moldee. Deja que yo la rompa, la haga de vuelta. O déjame a mí, dice el Señor. ¿O no confía en las manos de Cristo? ¿Confía en alguna otra mano? ¿Confía en alguna otra persona más que en Cristo? Bueno, flor de problema tiene. Si usted confía más en una persona que en Jesucristo. Tiene un problema y un problema muy grande. No, tiene que confiar más en Jesucristo. Puede confiar absolutamente en el Señor Jesús. Con toda tranquilidad puede confiar en Él. Y usted que me está escuchando quizá no salió a congregarse por miedo desde el mes de marzo aquí en la Argentina. Bueno, eso demuestra que no puede confiar en Cristo. No puede confiar. Usted no puede confiar. Pero no porque a Cristo no se le puede confiar. No. Es usted el que no puede confiar. En Cristo se puede confiar tranquilamente. Pero usted no lo ha alcanzado todavía. Usted todavía no tiene confianza en Cristo. Y no me ponga excusas, ni papeles, ni leyes, ni gobernantes. No me ponga esas excusas infantiles para un cristiano. No, si usted no ha salido a congregarse es porque usted no confía en el Señor. Usted hace de Cristo una persona no confiable. En su corazón hace de Cristo una persona en la que no se puede confiar. Y usted está equivocado. Usted se equivoca, no Dios. Dios ha dicho y sigue diciendo siempre que en Él se puede confiar. Si usted no lo quiere hacer, es un problema particular suyo. No permanezca así, porque su vida en Cristo va a ser un desastre. Y hasta quizás llegue a negar a Cristo, por lo tanto, también el Señor lo negará. Entonces, no permanezca así. Millones están permaneciendo así. ¿Qué están esperando? Que salga un decreto presidencial con un sellito de oro y diga, ay, cómo amo a los cristianos evangélicos, mañana les doy permiso, vayan de a mil, siéntense, canten, transpiren ahí, hagan todo lo que quieran. ¿Está esperando eso? ¿Está esperando eso? ¿Está esperando que un mundano lo anime a creer en Cristo? ¿Qué está diciendo? Lo voy a repetir. ¿Está esperando que un mundano, que un impío, que un incrédulo, que un ateo lo anime a usted a creer en Cristo? Por favor, ¿quién le predicó el evangelio a usted? ¿Qué evangelio le predicaron? Es al revés. Nosotros los que creemos en Cristo somos los que tenemos que salir a decirle al impío, confía en Cristo. Nosotros tenemos que salir a decirle al impío, escúchame una cosa, vení que te quiero dar la buena noticia de que a pesar de que somos pecadores, y vos sos un pecador que todavía no lo sabe, Cristo murió por nosotros.
Así que venía a confiar en Cristo. Pero ahora resulta que dieron vuelta la cosa. Tanto engañaron a los que dicen ser cristianos, los engañaron tanto que ahora el cristiano, supuesto cristiano, está esperando que el impío le diga, ahora podés confiar en Cristo, porque el cristiano, entre comillas, ahora no está confiando en Cristo, está esperando que un impío de este gobierno, del que venga, qué sé yo de quién, un impío le diga al cristiano, entre comillas, que puede confiar en Cristo. Y usted me dirá del otro lado, no, no es así, hermano Claudio, usted está equivocado. No, el equivocado es usted, discúlpeme. Usted está equivocado. Usted está equivocado, porque usted no confía en Cristo. Pero mi pastor, sí, ¿su pastor qué? ¿Su pastor lo clavaron en la cruz para que usted sea salvo? Él murió en la cruz hace 2000 años. ¿Quién murió en la cruz hace 2000 años atrás? Jesús. Bueno, en ese Jesús tiene que confiar. Y su pastor también tiene que confiar en ese Jesús. Pero como usted sigue a un hombre y ese hombre no confía, usted termina no confiando. Porque ahí se ve que usted sigue a un hombre y no sigue a Cristo. Ahí se ve. Porque hace lo mismo que hace un hombre. Lo mismo que hace un hombre que no confía en Cristo, lo hace usted. Pero acá el punto en que Cristo está con los discípulos dice que Él es el que da el ejemplo. Él es el que da el ejemplo. Jesús es el que da el ejemplo. Y ese es el ejemplo que hay que seguir. Lo dijo todos los apóstoles dijeron que sigamos el ejemplo de Cristo. Pedro, Juan, Mateo, Tomás, Lucas, que escribió el Evangelio, tomando todas las enseñanzas de los apóstoles, Pablo, el apóstol Judas, el apóstol Santiago, todos nos dicen que confiemos y tomemos el ejemplo de Cristo. Siempre, todo el Nuevo Testamento se pone a Jesucristo como el ejemplo. Bueno, usted se está equivocando. ¿No le gusta que le diga? Bueno, no importa. Usted está equivocado. Usted que no buscó congregarse, usted que se quedó tranquilo, usted que dijo, yo obedezco a mis pastores, porque la Biblia dice, obedece a vuestros pastores, ¿no? Cuando tu pastor te diga que te arrodilles delante del anticristo, porque te va a hacer creer que es Cristo, entonces vos te vas a arrodillar delante del anticristo, porque tu pastor te dice que es Cristo, porque él va a ser engañado y vos también vas a ser engañado. Eso lo decide cada uno. Cada uno decide. Dice entonces, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, le dijo el Señor a Pedro, pero después lo vas a entender. Jesús quiere que entienda, aun cuando me lleve tiempo, quiere que entienda. Pero también quiere que sepa que yo deje que Jesús haga lo que quiere hacer en mi vida. Y lo haga. Le dijo Simón Pedro, bueno Señor, entendió un poco, no entendió todo. Ya le dijo el Señor que no lo entendía, pero que lo iba a entender más adelante. Entonces Pedro le dijo, bueno Señor, no me lave solo los pies, si me va a beneficiar, también lava mis manos y mi cabeza. Ve que ahí no está entendiendo Pedro, Jesús se lo vuelve a explicar ahora. Él pensaba que era tan beneficioso lo que Jesús estaba haciendo con él, siempre lo ve, así es el cristiano entre comillas, todo lo ve como beneficio para él. Todo para él. ¿Sí? Todo es un beneficio para él. Nunca piensa en la gloria del nombre de Cristo. Nunca piensa en el señorío de Cristo. Nunca piensa en la excelencia de esta persona que nos ha salvado. Todo lo piensa para él. Egoísta. Esa fue la exclamación de Pedro. Bueno, lavame los pies, la cabeza, todo. Si me va a beneficiar, si obtengo algo para mí, si esto me sirve en beneficio particular, bueno, vamos. Jesús le dijo, no entendiste todavía. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿De qué limpieza hablaba Jesús? De que ellos habían creído en Él. De que ellos habían creído que Jesús es el Cristo y que habían decidido seguir a Cristo. Menos Judas. Judas
nunca aceptó a Cristo como lo que realmente Cristo es. Nunca estuvo de acuerdo con Jesús como Mesías a la manera que Jesús había venido a salvar a los pecadores. No era eso lo que le importaba. Judas no tenía en su corazón, qué bueno salvar a los pecadores, porque el pecado arruina el corazón humano y somos malvados. No le importaba nada. Judas tenía otra cosa en la cabeza. Judas quería poder, dinero, posición, contactos poderosos. Una situación en la vida donde está por encima del resto, sobresalir. Judas tenía otra cosa en la cabeza, no le importaba nada lo de salvar a los pecadores, lo de llevarlos a la vida eterna, al cielo. Y usted dice, pero estaba al lado de Jesús, no le importaba. No, no le importaba nada. No le importaba nada las cosas que Cristo vino a hacer y lo que venía a enseñar. Nada, no le atraía para nada. Él en la cabeza tenía otra cosa. Judas no estaba limpio. Su corazón se quedó igual que siempre. Escuchó a Jesús, vio los milagros, todo, pasó todo, pero él no le importó. No estaba al lado de Jesús por quién era Jesús, sino por el beneficio que él tenía en mente, que él pensaba que lo podía alcanzar por estar al lado de Jesús. Lo que consiguió fue una soga al cuello. Por estar equivocado. Espero que no sea el caso de los cristianos. Muy bien. Seguimos leyendo entonces. Jesús le dice, ustedes están todos limpios, menos uno. Hay uno que no, dice, no todos. No, todavía no viene señalando a Judas directamente, pero más adelante lo va a señalar. No todos están limpios. Quiere decir que de los 12 había uno que su corazón no amaba a Cristo. De los 12 había un corazón que no estaba arrepentido. Ese es un corazón no limpio. Esa es una vida no limpia. La que no ama a Cristo de verdad, la que no está arrepentido de verdad, aquel que no se reconoce pecador de verdad, sino que piensa que todavía le queda algo de bueno en el corazón viejo, bueno, ese no está limpio. Y ese era Judas. Algunos piensan que con el Evangelio se pueden hacer un montón de cosas buenas sin ser exactamente alguien que obedece a Cristo. Está tan equivocado. Lo dije muy rápido. Algunos piensan que el Evangelio se puede usar para hacer cosas buenas aún sin obedecer a Cristo. No hace falta que lo anote, ¿no? Porque eso no es Biblia, eso lo digo yo. Y ese era Judas. Él pensaba que con Jesucristo se podían hacer un montón de cosas buenas sin obedecer a Cristo, sin amarlo, sin recibirlo, sin arrepentirse, sin reconocer que somos pecadores y nada bueno sale de nosotros, si no es por la obra del Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo en la cruz. Bueno, ese era el corazón no limpio. Entonces Jesús dice, están todos limpios. Ustedes han creído la palabra que yo les dije de mi Padre, me han creído a mí. Lo dice más adelante en este mismo Evangelio. Así que todos están limpios, su corazón está listo para todo el proceso que Dios va a hacer con ustedes. No todos, hay uno que no. Bueno, ya sabemos que se refiere a Judas. Entonces, como están limpios por dentro, lo único que hay que hacer es limpiar los pies. Y Jesús se refiere cuando lava los pies a que los discípulos vamos a cometer faltas todos los días. Los pies simbolizan nuestra vida diaria. Por eso se llama el andar. Andar es lo que yo viví hoy durante las 24 horas, lo que voy a vivir mañana durante 24 horas, lo que voy a vivir pasado y usted también. No, quizá usted va a la verdulería y se pelea con el verdulero, qué sé yo, y una discusión y le sale ahí una maldición de la boca. Bueno, eso es lo que usted vivió o va a vivir mañana. ¿No? Eso es lo que usted va a vivir mañana. Y después dice, Señor, ¿cómo hice eso? Me tengo que arrepentir. Ya está, ya se fue de la verdulería. Quizá le pateó un cajón al verdulero. Acá no vengo más. Qué sé yo lo que le habrá dicho al verdulero.
Y después está en su casa, pasa las horas y dice, Señor, no, ¿cómo puede ser que hice eso? No puede ser, yo no soy tu hijo, no puedo reaccionar así, no tendría que haberle pateado el cajón al verdulero, le rompí todas las manzanas. Pero mirá lo que me dijo. Y bueno, ahí el Espíritu Santo lo está llevando a que usted se arrepienta. Bueno, ese arrepentimiento de ese hecho que usted pasó en ese día, esos son los pies que se ensuciaron. Ese es un pequeño hecho en su vida donde su mente maldijo al verdulero, donde su pie pateó al verdulero y donde usted quizás no hubiera pateado nada, pero se enojó igual y quizás en su corazón le dijo, esta es una porquería y basura de comercio, no sé, lo que usted sabe que es pecado. Ahí se le ensuciaron los pies. Y si yo lo hago, se me ensuciaron a mí los pies. Es un hecho del día que usted vive, donde, o un mal pensamiento, o una mentira, o lo que sea, usted sabe lo que es pecado. Todos lo sabemos. Porque hemos vivido en el pecado, lo conocemos bien. Antes erais así, dice Pablo. ¿Qué? ¿No se acuerdan? ¿O no me van a decir ahora que no eran así? Yo también era así, dice Pablo. Ya lo sé, todos lo sabemos. Ahora, no queremos vivir más así. El Espíritu Santo nos está llevando a no amar eso, pero nos pasa. Va a pasar 24 horas y algo habrá hecho. No hay quien haga el bien y no peque, dice la Biblia. No hay quien haga el bien, no hay quien tenga todo el deseo de hacer las cosas bien sin equivocarse y no le salga un error. No hay quien haga el bien y no peque. En las muchas palabras nos falta pecado. ¿Entiende eso? O sea que podemos... Y usted dice, yo no hablo tanto, soy calladito. Sí, pero la mente, ¿qué hace la mente? ¿Qué tiene en la mente? ¿Qué tiene en la mente? ¿No tiene nada en la mente? ¿Qué? ¿No piensa tampoco? Bueno, cuando piensa también piensa palabras usted. No piensa solo imágenes. Piensa palabras. Ahí también hay muchas palabras en los pensamientos y ahí nunca falta pecado. Así que no nos podemos escapar. Se nos van a ensuciar los pies. Quiere decir que el día que vivamos, algo habremos hecho o vamos a llevar adelante que a Dios no le agradó. El Espíritu Santo se va a encargar. Por eso David decía, muéstrame los pecados que me son ocultos. Por ahí no me doy cuenta. Bueno, sí, puede ser, pero algo va a pasar donde ensuciamos los pies. Es decir, y Jesús dice, ustedes adentro están limpios, ustedes han recibido mi palabra, ustedes se han arrepentido de todo corazón, ustedes creen en mí realmente, que soy el Señor y el Salvador. Eso es estar limpio por dentro, eso es estar nacido de nuevo, eso es ser nueva criatura. Y lo que pase diariamente, el Señor completó de limpiar a los discípulos y los preparó, los limpió. Lavar los pies significa eso. También, además de la humildad del Señor, del servicio, a ejemplo de esclavo, que eso es lo que debemos ser nosotros, esclavos de Cristo, no de los hombres, de Cristo debemos ser esclavos. Al ser esclavos de Cristo somos esclavos de su voluntad. Somos esclavos de lo que Él enseña y lo que Él manda. Somos esclavos de Él, de sus mandamientos somos esclavos, ¿sí? De Cristo, no de los hombres, de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Voluntariamente hemos entregado nuestra voluntad y nuestras decisiones a Cristo. Nunca se haga esclavo de los hombres. Lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Por Cristo fuiste libertados. No os hagáis esclavos de los hombres. Bien. Allá usted a quien le entrega su voluntad. ¿Y qué voluntad es la que hace? Usted no se está congregando, entonces está haciendo la voluntad de un hombre. Usted dice, no, yo no me puedo congregar. Usted diga lo que quiera, hermano Claudio. Usted es un loco, habla porque tiene lengua nomás. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Diga lo que quiera de mi vida, ¿cuál es el problema? Usted no se salva por lo que yo digo, se salva por lo que dice Cristo y por lo que hizo Cristo. Pero si usted hace la voluntad de un hombre, si usted no se congrega, está haciendo la voluntad de un hombre. Usted está esclavo de un hombre. Un hombre decide por usted, un hombre decide por usted y usted obedece a ese hombre que decide por usted.
porque usted se ha esclavizado a ese hombre, por lo tanto se ha esclavizado a la voluntad de un hombre. Si usted fuera esclavo de la voluntad de Cristo, usted se arrodillaría, se pondría a orar para recibir fortaleza, fe, y diría, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, la voluntad del Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo obraría en su vida. ¿Se acuerda que la Biblia dice, Dios da fuerza al que no tiene ningunas? ¿Para qué da fuerza a Dios? ¿Para que yo me esclavice a un hombre? ¿Para qué da fuerza a Dios? Al que no tiene ninguna, al que no sabe decidir, al que no se anima, al que no da el primer paso. ¿Para qué da fuerza a Dios? ¿Para ir al pecado? ¿Para qué da fuerza a Dios? ¿Para que yo sea alguien que vive en las tinieblas permanentemente? ¿Para qué da fuerza a Dios? Dios da fuerza para que hagamos su voluntad. Dios da fuerza para que obedezcamos a Cristo. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es el texto. Multiplica las fuerzas. ¿No tenés ninguna fuerza para obedecerme? Arrodillate y pedime y yo voy a multiplicar la fuerza en tu vida. Cuando entiendas que tenés que hacer mi voluntad, dice el Señor, yo te voy a dar la fuerza y te las voy a multiplicar. Pero cada vez que el Señor da fuerza es para hacer su voluntad, no la voluntad de un hombre. Cada vez que Dios da fuerza es para ser esclavo de Cristo, no para ser esclavo de la voluntad de un hombre. Cada vez que Dios da fuerza es para cumplir con sus enseñanzas, para buscar su reino. Para Él da fuerzas, para que yo esté en un servicio a Cristo. ¿Cómo va a dar fuerza para que yo me vaya al pecado? ¿Qué se cree? ¿Que Dios va a multiplicar la fuerza para que yo diga, ah, qué bueno, me embarro otra vez en medio de la mugre del mundo? Dios no te va a dar fuerza para eso. Si da fuerzas es para hacer su voluntad. Si da fuerza es para ser esclavo de Cristo. Si da fuerza es para el servicio a Cristo. Si da fuerza es para amar con todo el corazón a Cristo. Para eso da fuerza. Así que léase todos los versículos. Esfuérzate y sé valiente. Sí, qué bueno. ¿Para qué? A Josué le dijo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Para qué? Para obedecer a Cristo. ¿A dónde están los esforzados y valientes ahora? Y si no tienen fuerza, bueno, que se la pidan al Señor. Pero para obedecer a Cristo que se la pidan, porque no se las va a dar para obedecer al pecado. Dios no da fuerza para pecar. Dios da fuerza para obedecerle a Él. ¿Qué quiere decir? Que va a estar de tu lado permanentemente para que le obedezcas a Cristo. Uy, sí hay para hablar, ¿no? Muchísimo. Sabrá usted lo que está pasando con su vida. Yo le puedo decir de la mía, pero ¿de qué sirve? Aquí estamos, hablando del Señor y congregándonos para el Señor. ¿Qué me importa lo que digan los hombres? Si la voluntad que estoy siguiendo y buscando no es la de los hombres. Que digan lo que quieran. Entonces, porque sabía quién le iba a entregar, como dijo que no todos estaban limpios, Jesús sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Ahí aclara el mismo Señor, el mismo texto aclara que Jesús dijo, están todos limpios, pero no todos. Se refiere a que Judas no está limpio. Así que después que les hubo lavado los pies, terminó todo el proceso, tomó otra vez su manto, después que terminó de hacer de esclavo, de sirviente, de aquel que está sirviendo, y no que no vino para ser servido, sino que está sirviendo. ¿Cuánto ejemplo hay que tomar de acá? A ver cuándo le entienden los que se dicen ser pastores, que están para servicio, están para servir, no para ser servidos. ¿Por qué se hacen servir todo el tiempo? Bueno, porque no aprendieron nada. ¿Y por qué no aman al Señor? Tan difícil, ¿eh? Si vos aprendés a hacer un servicio y te dicen eso es lo que tenés que hacer, hacé ese servicio.
y dejá de que te sirvan. ¿Quién sos? El Señor. El Señor también vino a servir, así que no te queda lugar ahí, no podés. ¿Qué sos? ¿Sos más que Jesús? Bueno, Jesús vino a servir, así que vos no podés hacer que te sirvan. Porque ni Jesús vino a que lo sirvan, sino que vino a servir. Sos un orgulloso de aquello si no la querés aprender. Le hablo a los que son pastores, ¿no? O a usted que dice yo al pastor lo tengo que servir. Ah, sí, no me diga. No, usted del pastor tiene que aprender. Si le enseña la verdad de Cristo, aprenda del pastor. Escúchelo y tenga sujeción a lo que enseña. La enseñanza de un buen pastor es algo a lo que uno se tiene que sujetar. Porque te está enseñando la palabra, está buscando tu bien para tu vida. Entonces, sujetate, no tu voluntad a la voluntad de un hombre, sino sujetate a la enseñanza que te está transmitiendo. Sujetate a lo que enseña de Cristo, a la persona. Te va a enseñar a sujetarte a Cristo, te va a enseñar a sujetarte a la palabra del Señor. Ese es un buen pastor. Porque está haciendo un servicio, tiene que estar en un permanente servicio. No a que le sirvan. No a que le sirvan, porque no es Dios. Pero bueno. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús es las dos cosas, él mismo lo dice. Ustedes me dicen que soy maestro, sí, yo soy maestro. Maestro con todas las letras, maestro que enseña todo, maestro que es capaz de cambiar un corazón. Un maestro humano no puede cambiar un corazón, Jesús puede cambiar un corazón, obviamente, por eso es maestro. Puede enseñar a un corazón hasta que quede tan grabado que sea imposible de que se borre. Ese es maestro. Un maestro humano no puede hacer eso. Un maestro humano te puede enseñar todo lo que quiera, pero cuando el maestro humano se dio vuelta, vos, ¿qué haces con lo que te enseñó? No le haces caso. Bueno, pero cuando enseña al maestro, a uno le queda tan grabado, le queda tan aprendido, que finalmente lo lleva adelante. Pone por obra. Entonces el Señor dice, bueno, ustedes me llaman maestro y señor, y está bien, yo soy maestro y señor. Y en el verso 14 el Señor le invierte las palabras. Primero pone la palabra Señor y luego la palabra maestro. Ellos decían primero maestro y después Señor. ¿Por qué? Porque a los discípulos les costaba entender a Jesús como Señor. Lo que les costaba a ellos verlo como Dios absoluto. Hasta lo último de este evangelio, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo hace que estás conmigo y todavía no me conoces, Felipe? ¿Qué es lo que no conocía Felipe del Señor Jesús? Lo que no terminaba de entender, que era Dios. Ellos lo tenían desconectado a Cristo de lo que es la definición de Dios. Lo veían como un ser poderoso, que había venido de Dios, pero les costaba ver que era Dios, completo. Esa parte que la palabra Señor simboliza, o mejor dicho, define, la palabra Señor define eso, Dios absoluto. Dios absoluto. Completo Dios. Jesús es Dios. Por donde lo mire es Dios. Bueno, esa parte les costaba. Lo que más fácil veían en Cristo es que Él era maestro. Que Él era capaz de enseñar como nadie enseñaba. Que Él era capaz de hacer cosas que nadie puede hacer. Por eso los milagros, aún los milagros de Jesús, a los discípulos les sonaban como maestro. Como por ejemplo alguien que tiene mucha habilidad en un deporte, es un maestro en el deporte que practique. Entonces la gente lo ve como un maestro, porque si mira la habilidad que tiene, o sea, muestra la habilidad y le llaman maestro. Entonces, aún los milagros no lo terminaban de convencer a los discípulos de que era Dios, de que era Señor, de que era santo,
de que era infalible. Les costaba. Veían al maestro de manera fácil, pero les costaba ver a Jesús como Señor. Y Jesús les pone las palabras al revés. Yo soy Señor primero. Y porque soy Señor, soy maestro. No es que porque soy maestro, soy Señor. No. Porque soy Señor, porque soy Dios, yo soy maestro. Y si yo, que soy Dios, y por ser Dios soy maestro, es decir, que tiene la verdad y por lo tanto tiene lo correcto para transmitirle al hombre, yo he lavado vuestros pies. Entonces ustedes hagan lo mismo, es decir, tengan la misma humildad. Ustedes hagan lo mismo que yo hice. Como ustedes no pueden ser Señor, sin embargo yo sí soy Señor, y yo siendo Señor lavé vuestros pies, yo soy humilde, entonces ustedes aprendan también el amar como yo he amado y el ser humilde, como yo les estoy mostrando que soy humilde. Hagan lo mismo, aprendan de mí, yo soy el ejemplo a pesar de ser Señor y Dios. Yo lo he llevado adelante para que vean que no solo lo digo, sino que también lo hago. La voluntad de Dios es una vida para nosotros, no son solo palabras. Es vida, es algo que se lleva a la práctica, es algo que se lleva adelante, que se ejerce en algún momento de nuestra vida, lo vamos a hacer. Porque si no el Evangelio es solo palabras, no son solo palabras, es vida. Bueno, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Vamos a superar a Cristo alguna vez? No, nunca. Pero podemos llegar a ser como el Señor. Eso sí, como el Señor y nunca superarlo. Porque a eso nos desafía el Espíritu Santo de Dios. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mayor es Cristo que nosotros, y podemos hacer lo que Cristo manda. ¿Sí? Bien. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí hay otra bienaventuranza, ¿no? Que no está en Mateo capítulo 5. Son bienaventurados ustedes si saben estas cosas. ¿Las quieren aprender? ¿Las quieren entender? Bueno, si las saben, si las entienden, si me escuchan cuando les enseño y ponen por obra todo esto, entonces ustedes son personas bienaventuradas. Aprenda de Cristo y va a ser bienaventurado. Siga el ejemplo de Cristo. Por más que los hombres digan lo que digan, usted siga el ejemplo de Cristo. Aprenda de Jesucristo, el Señor, de su palabra, y usted va a ser una persona bienaventurada. Bienaventurados son los que en este tiempo donde le cerraron en las narices las puertas para congregarse, bienaventurados son los que se congregaron, no los que se quedaron en casita meta Facebook. No, si usted se quedó con el Facebook para tener una reunión online, porque, bueno, usted no es bienaventurado. ¿Y usted qué sabe? Me va a decir usted del otro lado. Yo no sé, el que sabe es Cristo. Bienaventurados son los que toman el ejemplo del Señor. Bienaventurados son los que obedecen al Señor Jesucristo. Si ustedes saben estas cosas y las hacen, y las hacen, y las hacen, y las hacen, entonces son bienaventurados. Cuando las sepa y las haga, porque son mandatos de Cristo, todos los mandatos de Cristo, y uno es congregarse en obediencia a Dios. Bueno, el día que lo haga, ahora ya no lo hizo, ya se quedó en cuarentena desde marzo. Bueno, se perdió la bienaventuranza, culpa suya. Y culpa de aquel que lo empujó a no tener esa bienaventuranza. Bienaventurados son los que se congregaron, igual que siempre. Esos están bienaventurados. A eso les viene bien, les viene un bien para su vida permanente. Porque ni más ni menos que le han obedecido al Señor de los cielos. Ni más ni menos.
Aun cuando todo era contrario, le obedecieron al Señor Jesús. Aun cuando todo les era contrario, Satanás les era contrario, los demonios les era contrario, los gobernantes les eran contrarios, los pastores mentirosos les fueron contrarios, sus hermanos temerosos y miedosos le fueron contrarios, su familia le fueron contrarios, la medicina le fue contrario, los científicos le fueron contrarios, la sociedad le fue contraria, las autoridades, las fuerzas policiales, los jueces, los decretos, las leyes, todo le fue contrario. Hubo hijos de Dios que aprendieron del Señor y obedecieron la palabra del Señor, y esos son bienaventurados, solo esos. Desde marzo hasta aquí. Y usted dirá, eso lo dice usted. No, lo dice el Señor. No, eso lo dice Jesús. No lo digo yo. Usted va a descartar todos los mandamientos del Señor porque todo le es adverso. O sea que un día va a decir, no, este mandamiento no, el otro tampoco, aquel menos, este no. Y entonces no es cristiano. A los mandamientos del Señor se le dice sí y amén, punto. Es así, es verdad, y así lo voy a hacer. Y así se va a cumplir. Es la única manera, si no, no es cristiano. Lo siento mucho. Usted es no cristiano. Un no cristiano. Muy bien, entonces dice, y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Punto. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Vuelve a decir que no puede ser bienaventurado Judas, porque Judas, aunque sabe las cosas, no las va a hacer. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Usted sabe que más adelante Jesús señala al traidor justamente cuando comen juntos pan del mismo, mojándolo en el mismo plato que moja Jesús el pan, lo moja Judas al mismo tiempo que Jesús, y entonces Jesús esa señal la dio para indicar quién era el traidor. Lo está anticipando en este punto. El que come pan conmigo, ese es el que no está limpio, ese es el que no me obedece, ese es el que no es bienaventurado, ese es el que no es un verdadero hijo de Dios. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Va a seguir la trayectoria de esta noche donde Jesús está con sus discípulos en privado. Termina de comer la Pascua y sirve la cena del Señor. Y durante todo este desenlace Jesús va a señalar al traidor. Nadie le va a creer, nadie va a entender lo que está pasando, pero bueno, queda escrito para que después crean que Jesús es Dios y sabe todas las cosas que van a suceder. Conoce todo. Porque Dios conoce todo. Si no fuera Dios, no conocería todo. Solo Dios conoce todo. Solo Dios conoce todo. Solo Dios conoce y sabe todo. Aun cuando no haya pasado, Dios lo sabe. Ese es Dios. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo soy significa Dios. O si usted quiere terminar la frase en español, para que ustedes cuando suceda crean que yo soy Dios. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. El último versículo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Jesús dice, si ustedes van a ir en mi nombre, porque yo los voy a enviar, más adelante los va a enviar. Así que cualquiera que los reciba a ustedes, porque yo los voy a enviar, me va a estar recibiendo a mí. Cuando nosotros llevamos el Evangelio y la gente recibe la verdad del Evangelio de Cristo predicada, de que es un pecador, de que necesita arrepentimiento, de que tiene que volverse a estar en paz con Dios, para tener vida eterna, para que cuando muera no perezca en el infierno, sino vaya al cielo. Bueno, cuando la gente cree eso, está recibiendo a Cristo, porque nosotros estamos llevando el mensaje de Cristo. Entonces la gente está recibiendo a Cristo.
El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese es el último versículo. El que recibe a Cristo, recibe a Dios. Está en paz con Dios el Padre. Tiene el camino abierto para Dios el Padre. Aquel que recibe a Cristo. Tiene toda su vida, está en las manos del Padre. Fíjese cómo abre Dios, cómo abre Cristo el camino con palabras. Vayan ustedes y el que escuche el mensaje que yo les estoy dando y les digan quién soy, cuando esa persona reciba lo que ustedes le están llevando, el mensaje del Evangelio, me va a recibir a mí. Y esa persona, por recibirme a mí, va a estar recibiendo a Dios el Padre. Es decir, que ya su problema, el problema del pecador va a estar resuelto. Si de verdad se arrepiente y cree en Jesucristo el Señor, y cree que Dios lo levantó de los muertos, pero si es de verdad que ese corazón se arrepiente y recibe a Cristo, entonces ese pecador tiene su problema resuelto. Está en paz con Dios. Ha nacido de nuevo y, como dice Juan, le ha dado potestad de ser llamado Hijo de Dios, el cual es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración. Por supuesto, sigue todo el momento de Cristo con sus discípulos. Esta es recién la primera parte. Son 5 capítulos de la privacidad del Señor con los discípulos antes de que sean separados. Al lado de Jesús hay pura enseñanza, pura vida en abundancia. Al lado de Cristo hay absoluta vida, ¿sí? Y me refiero a conocerlo, a escucharlo, al Señor Jesús, a aprender de Él, a seguir su ejemplo, a tener esa vida abundante que Él también tuvo cuando vino para darla a los que en Él creyeron. Amén. Diga así conmigo una oración. Padre celestial, Padre que estás en los cielos, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y escuché tu palabra y te pido perdón. Limpia mi alma, limpia mi corazón. Ven a vivir a mi corazón. Dame tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y en este día renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad. Renuncio a la muerte. Renuncio a todas las obras de las tinieblas. Y te doy gracias, Dios eterno, por Jesucristo, por la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia. Les recordamos los días de reunión, los horarios y la dirección para que usted pueda concurrir y estar con los hermanos, con el cuerpo de Cristo en armonía. Estamos congregados los días martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde. Martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde en la calle Santa Fe 2540. Me olvidé el domingo. Martes, jueves y sábado a las 4 de la tarde. Y el domingo hay 2 reuniones, por eso lo dije al final. Hay 2 reuniones el día domingo, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Así que sábado, empezamos del martes. Martes, jueves y sábado, 4 de la tarde. Y domingo, 10 de la mañana y 4 de la tarde también, el domingo. La calle es Santa Fe, 2540, el barrio es Merlo Norte. Estamos ubicados
entre la calle Solanet y la otra calle La Prida. Para ubicar rápidamente cómo llegar a este lugar, bien, desde la barrera de la estación de Merlo, donde está el andén, ahí hay una barrera. Esa barrera es donde empieza la calle Solanet. Derecho por la calle Solanet, 8 cuadras. Todas las esquinas tienen los nombres de las calles, no se va a perder. Derecho por Solanet, 8 cuadras, cuando llega a Santa Fe, doble a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto, lo va a ver en el frente. También está el nombre de la calle, Santa Fe, con el número 2540 y la torre de las 2 antenas de las 2 radios, por supuesto que también lo va a ver. Estamos aquí entonces y le esperamos en el amor de Cristo para que usted honre al Señor, crezca, se fortalezca, madure, el Señor lo santifique, lo limpie, lo purifique a través de su palabra y la obra que su Espíritu Santo hace en cada uno de los que se arrepienten de todo corazón y aceptan a Cristo en su vida. Martes, jueves y sábados 4 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 4 de la tarde también el día, como decía, el día domingo. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Dame todo lo que tú